Hace 4 semanas que se dio inicio al paro indefinido de profesores, un movimiento que ha tenido altos y bajos y que en las últimas décadas de vida nacional los configura como un actor esencial en la vida formativa y política de Chile. Y es que los profesores vienen de una larga lucha desde la década de los 80, donde ya se pronosticaban profundos cambios en un nuevo momento político donde los docentes no quedarían ajenos. Fue en este periodo que se formó en 1982 la Asociación Gremial de Educadores de Chile, en respuesta a la búsqueda de democratizar el colegio, el cual, tomado por la dictadura, designaba a los dirigentes a dedo. No fue hasta 1985 que la demanda de transformar el colegio tuvo un punto de inflexión, cuando la GECH se fusiona con el colegio y comienzan a tener representatividad gremial. De esto nos conversó María Ojeda, profesora que con más de 30 años siendo partícipe de la conducción del gremio nos comentó acerca de sus recuerdos, las principales luchas del profesorado y el por qué hoy continúa una pelea de larga data ante demandas que acusa no han sido escuchadas cabalmente por los gobiernos. La primera demanda histórica para nosotros fue democratizar el colegio de profesores que había creado, ¿no es cierto?, el gobierno de Pinochet con directorios indicados a dedo, ¿no es cierto?, y entonces nosotros el año 1985 logramos democratizar el colegio de profesores. Nosotros, independiente de eso, habíamos organizado el año 82-83, habíamos organizado la GECH, la Asociación Gremial de Educadores de Chile, donde de alguna manera logramos, ¿no es cierto?, una gran cantidad de profesores afiliados a la GECH en forma paralela, colegiados en este colegio de profesores. Mucho se escucha de la famosa deuda histórica, pero ¿a qué se refiere? La deuda histórica docente nace luego de que desde el año 1974 a 1980 no existió un reajuste público. Por ende, Pinochet anunció el reajuste de un 90% para los profesores del país. Deuda que solo se pagó hasta un 10% y que hasta hoy no ha encontrado una salida frente al proceso de municipalización, el cual permitió al Estado prescindir del 80% restante. También son otras demandas las que comenzaron a configurar una conciencia política al interior del gremio. La lucha del estatuto docente en el año 1993 fue una de esas. Esa deuda histórica no solamente afectó al sueldo de los profesores, sino a sus familias, porque tuvieron menor poder adquisitivo, ¿no es cierto? Muchas veces los hijos de los profesores no pudieron estudiar o tuvo que elegir el papá cuál de los niños iba a estudiar en la universidad porque no podían pagar la universidad. Entonces, eso de alguna manera implicó, ¿no es cierto?, una deuda social también, no solamente con el profesor, sino con su familia. El profesorado no puede, por decirlo así, resignarse o dar una renuncia a esta lucha. La deuda histórica no es solamente el problema que aqueja a los profesores jubilados o que incluso algunos todavía están en ejercicio y están por jubilar. O incluso el caso más terrible de las decenas de miles de profesores que han fallecido esperando el pago de la deuda histórica. En realidad es un tema que nos golpea a nosotros, de rebote también como profesionales actuales, porque como ese reajuste salarial nunca fue tal y nunca se llevó a cabo, en proporción hoy en día también eso ve mermado nuestro salario. Hoy la situación no ha cambiado mucho. De esto se recuerda bien quién fuese la ex seremi de educación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Jacqueline Barraza. Si bien le tocó estar en un momento complicado para el gobierno, la profesora de filosofía nos comentó cómo ha sido la lucha de los profesores y las relaciones que ha tenido con los gobiernos para abordar esta problemática. Muchos de los temas que están en el petitorio nacional son temas estructurales, en los cuales los seremis tienen muy poca capacidad, digamos, de incidir. Y siempre nosotros, nuestra postura siempre fue otorgarle al maestro la dignidad. Y la dignidad pasa por tener claro que es una persona, que no es una máquina. Un maestro no puede estar 40 horas metido en un aula de clase sin tener tiempo para reflexionar. En este mismo sentido nos habla Patricia Romo, actual presidenta del Comunal Antofagasta del gremio. Romo, profesora que tras la movilización más grande que ha vivido el movimiento docente, como lo fue la denominada Rebelión de las Bases en el año 2014 y que le costó la salida a un emblemático dirigente como Jaime Gajardo, tras el famoso telefonazo, significó una verdadera irrupción de cientos de profesores y en la búsqueda de un cambio significativo en la educación en Chile y su propio gremio. Es por ello que nos comenta cómo las demandas contra el agobio, los incentivos y un verdadero cambio en la educación pública chilena continúan con una total vigencia.
Otras demandas históricas que tienen relación con los profesores son las que dicen con relación con el tema de agobio laboral, ¿ya? Y eso está ligado a distintos factores. Por ejemplo, hoy día que tenemos una doble evaluación, el tema de que no contamos con las suficientes horas lectivas, que ahí es una demanda histórica, el 50 y 50, con toda una lógica mercantil, se produce todo un agobio hacia los profesores y se entra en un montón de exigencias burocráticas, administrativas, etcétera, que sobrecargan la labor docente y no dejan al profesor enfocarse en lo que realmente importa, que es poder planificar clases efectivas. Los analistas parten de una primicia que elude a una educación chilena en crisis. De esto bien sabe el académico Pablo Camus, actual decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antofagasta. Camus comenta cómo hoy la relación entre el movimiento docente y los gobiernos no solo afecta a los protagonistas, sino a la educación de conjunto. El agobio, la alta cantidad de estudiantes por sala y problemáticas históricas son para el experto en educación una afectación directa a la calidad de la educación. Es por ello que se abre el debate en dos aristas. Por una parte, la calidad para qué y la libertad de enseñanza para quién. Siento que esta es una crisis, yo diría que de estado de bienestar, en términos de que efectivamente la educación pública de Chile debiera hoy día pensarse de una manera mucho más expansiva, de una manera mucho más resguardada. Yo creo que esa crisis de Estado pasa por la financiación, por los recursos necesarios para fortalecer a la educación pública. Hoy día estamos en una suerte de contracción en donde el país se desarrolla, en donde el país se moderniza, pero la educación pública sigue estando en la cola, digamos, de las prioridades, y esa misma afectación a la calidad de educación, que es ni más ni menos, que es la situación que hoy día tienen los profesores, sobre todo de escuelas públicas del país, afecta a la calidad. Un movimiento que no solo tiene una cuota sindical ante demandas propias del gremio, sino que cruza una sociedad completa. Son padres, madres, profesionales y gente común que tuvo, ha tenido o tendrá un formador, y que incluso siendo el gremio más grande de Chile, hoy no ha tenido una respuesta satisfactoria. Sus protagonistas, históricos y recientes, hoy más que nunca claman que es necesario buscar una solución a una educación en crisis, como una de las grandes vías para transformar la vida de millones de niños y niñas de Chile, por y para una sociedad totalmente nueva.